Dios los bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir. Y ahí tienen toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. Denle like a los posts, denle like a la página para que así podamos seguir influyendo y creciendo en este ministerio. Y gracias a todos los que nos están apoyando hasta ahora, ¿verdad? Sí, de verdad que sí. Hemos estamos bien recibido agradecidos. el apoyo en la calle. Sí, estamos bien agradecidos, de verdad. Nos pueden conseguir también en YouTube, Emanuel Boglio, B de bueno, OGLIO. Y ahí tendrán cada episodio en forma de video. Y debajo de cada video están todos los links para poder suscribir al podcast, las diferentes aplicaciones que ya mismo les vamos a mencionar. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea. Simplemente mostrar su apoyo y así crear una comunidad interdinámica, ¿verdad? Hablando nosotros con ustedes con nosotros. Así podemos entonces crecer también. Y para lo más tecnológico, estamos en Podomatic. Es un app para Android, ¿verdad? Nos consigue dentro de Podomatic como podcast Bendecidos para Bendecir. Estamos también en Tuning Radio. Un app sumamente bueno, estable, donde puedes escuchar la radio local e internacional. Estamos allí también como podcast Bendecidos para Bendecir. Y estamos en la aplicación de podcast de Apple, ¿verdad? Propia de Apple. Bien importante darle like, follow, subscribe, ¿verdad? Como lo pida la aplicación, porque entonces te sale la alerta de cuando subimos los episodios nuevos. Generalmente solo el lunes, ¿verdad? Hay veces que por problemas la semana técnicos o algo lo subí un poquito más tarde, pero generalmente son lunes. Así que puedes estar bien pendiente a todos esos updates. Hoy tenemos un tema candente un poquito. Sabemos que en Puerto Rico lo que está pegado ahora mismo es el tema de la perspectiva de género. Eso es así. Y si hay una cosa que yo me da cuenta que es consistente, que esto no falla, es el hecho de que en ambos lados, ¿verdad? Se tira mucha... Los dos se están tirando. Sí, ¿verdad? Los dos se tiran tierra. Estos temas siempre son encienden la llama entre las personas, entre los que son los cristianos y los no cristianos. Y la realidad del caso es que es bien difícil seguir el argumento. A mí se me hizo bien difícil. Tú me estás diciendo desde hace tiempo para hablar sobre este tema. Yo te digo, no estoy listo, no estoy preparado. Sí. Porque es que es difícil conseguir toda la información adecuada. Es verdad. Por ambos lados yo he visto ignorancias y falsedades y también he visto muchas verdades. Y es bien difícil entonces para el ser humano común y corriente filtrar todo y formar una opinión entonces razonable. Y quiero aclarar entonces que lo que nosotros vamos a hablar aquí hoy es simplemente nuestra opinión en base de lo poquito que hemos logrado conocer acerca del tema, ¿verdad? Bien importante. El primer punto que me gustaría hacer, ¿verdad, Luis? Es hablar sobre nuestro derecho de expresarnos sobre estos temas. Sí. Porque yo sé que una de las cosas que muchas personas están debatiendo es el derecho de las iglesias, de los cristianos, en opinar sobre este tema. Para los que no saben, rapidito por encima, la perspectiva de género, un currículo nuevo que se quiere establecer en lo que son las escuelas públicas. Las escuelas de Puerto Rico, sí. Y el hecho de que son escuelas públicas, ¿verdad? Eso, ahí donde está el debate. Si las iglesias, siendo una institución religiosa y privada, tienen el derecho de opinar sobre lo que se hace en las escuelas públicas. ¿Qué tú crees? Yo creo que sí. Primero, nosotros vivimos en Puerto Rico, ¿verdad? Se está hablando de Puerto Rico. Segundo, se está imponiendo. Y fíjate, esto puede ser que suene un poco controversial, ¿verdad? Lo que voy a decir, pero dado que nosotros vivimos amparados bajo una constitución basada en la democracia, cualquier cosa, aunque fuera cristocéntrica, que se estableciera como mandatorio, se vería feo por la sociedad. Por ejemplo, a nadie le gusta, yo estoy más que seguro que yo entré a tu casa y te diga, Manuel, a mí no me gusta ese cuadro, cámbialo, pon ahí la foto mía, ¿ves? Y si no lo haces, tienes que pagar un taxo, tienes que pagar una... Eso no cae bien, ¿verdad? Sí. Pero quitando eso de por medio, ¿verdad? También está el hecho de que nosotros como iglesia, en muchos aspectos de la vida de nuestro país, hemos estado involucrados, y hay muchas veces que cuando apoyamos a ciertos sectores somos aplaudidos, pero cuando claramente somos la voz de alerta, esa voz que habla lo que dice la palabra, que es fuerte de escuchar, como hacen los profetas, pues entonces nos caen arriba. Así que yo creo por esa misma razón es que entonces tenemos el derecho de hacerlo. Primero, porque somos ciudadanos. Número dos, porque la Biblia nos exige una razón. Y número tres, porque hemos estado en todo este tiempo inmiscuidos en los asuntos. O sea, la iglesia no es algo que existe aparte del mundo entero. O sea, la realidad del caso es que yo soy cristiano dentro y fuera de los templos de mi iglesia. Como tú muy bien dijiste, nosotros somos ciudadanos puertorriqueños, por lo tanto
tenemos el derecho y la obligación de expresarnos en estos asuntos que van a afectar nuestra familia, van a afectar nuestras amistades, van a afectar nuestros hijos. ¿Cómo es posible que ellos pretendan que yo me quede callado si algo está claramente en contra de nuestros principios cristianos? Y eso es algo que, fíjate, un paréntesis aquí, que diferencia a los cristianos entre otras religiones. Sí. Y es el hecho de que al cristiano le importa lo que ocurre en el mundo. Y no estoy diciendo que ninguna religión le importa al mundo, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero el cristiano sí le importa. Sí. Y el cristiano es cristiano en todo momento. No es algo que practica en privado, es algo que practica con su vida. Sí. Y entonces su vida, en este momento, está ocurriendo algo a mi alrededor y yo tengo que opinar. Claro. Yo tengo que expresarme, yo tengo que tomar acción. Una de las críticas comunes de la iglesia es que la iglesia no toma acción. Sí. Sin embargo, cuando tomamos acción, no, separación de esta iglesia, quédense allá y déjenos tranquilos. Como tú muy bien dijiste, y me gusta eso, es que, ¿verdad? Cuando estamos en favor de los puntos, pues no hay ningún problema, pero si estamos en contra, ahí es cuando, ¿verdad?, existe esa separación. Así que tenemos el derecho de hacerlo. Ahora más bien, quiero aclarar entonces qué es esto de perspectiva de género. En base a lo que tú has leído, ¿realmente qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Mira, estamos hablando de un currículo, ¿verdad? Que se va a establecer ya, de lo que entiendo, ¿verdad? Ya cuando el niño alcance 12, 13 años de ahí en adelante. Así que será la escuela intermedia. Estamos hablando donde se va a poner el género como una opción, no más bien como algo establecido. Y ahí es que yo creo que empieza el problema, ¿no? Cuando, por ejemplo, y hay mucha gente que lo liga con el movimiento LGBT, que sería, ¿verdad?, el movimiento homosexual o gay. Hay gente que dice que eso es algo sutil, ¿verdad?, introduciendo a eso. Yo me voy más por el hecho de que se siente mal cuando posiblemente la Biblia establece hombre y mujer y nosotros establecemos, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser otro, puede ser intercambiable. Sí. Yo creo que ese es el punto más sensitivo. Vamos a ser realistas. La razón por la cual este tema está tan, ¿cómo se dice?, que al día, o sea, que todo el mundo está tan pegado. El hecho de que hay tanta controversia alrededor de este tema es simple hecho de que hay una conexión con esa comunidad que tú dices. Si no fuera por eso, yo no creo que existiría controversia. La realidad del caso es que cada vez que el grupo, ¿verdad?, como los defensores de los homosexuales están envueltos y se mete la religión, siempre hay una guerra. Sí, hay siempre hay una batalla. Es como que las personas lo toman personal. Claro. La realidad del caso es que esto no es un asunto personal. Esto es un asunto de lo que está bien, lo que está mal, lo que va en contra o en favor de los principios de la familia cristiana. Así que yo, ¿verdad?, quiero aclarar rapidito que perspectiva de género, bien importante entender, las iglesias no están en contra de perspectiva de género como tal. Si estamos hablando de perspectiva de género, claro, ¿verdad? Básicamente perspectiva de género, como yo la entiendo, es que haya una igualdad de oportunidades y de respeto en ambos géneros. Claro. Hombre y eso no está mujer. Mal. Claro que no. O sea, la Biblia enseña un principio de mutualidad, es decir, un principio de respeto mutuo y amor mutuo entre el hombre y la mujer. De ahí nace eso. Claro. A pesar de que muchas personas señalan la Biblia como un libro machista, la realidad del caso es que la Biblia dice claramente, todos somos iguales ante Dios. No hay tal cosa como hombre, mujer, cristiano, no cristiano, griego, judío, como lo dice Pablo. Porque una vez nos acercamos a Cristo, todos somos iguales. Somos creación de Dios, ¿verdad? Empezando por Génesis, se dice que tanto el hombre como la mujer fueron creados en imagen y semejanza de Dios. Así que no existe esa inferioridad o la superioridad. Nosotros estamos en favor de eso. Sí. Que se le enseñe al mundo un respeto mutuo y que a ambos se le den los derechos iguales. Claro. El problema viene, y tengo aquí la definición, quiero leerlo. El problema viene en la definición moderna o el concepto moderno de lo que es género. Sí. ¿Verdad? Yo no sé si yo entiendo que tú estás de acuerdo. Sí. Ahí donde está el problema como tal. Y aquí dice, ¿verdad? Estoy leyendo, esto es Wikipedia, ¿verdad? Pero básicamente en todos lados dice una definición similar. Dice así, el género es una construcción social y no un término destinado a explicar la separación de roles naturales e inherente a la condición biológica de los sujetos, características anatómicas, fisiológicas. Es decir, el género básicamente, según el concepto moderno, es algo que la sociedad dicta. Es los roles que se supone que lleva a cabo una mujer, los roles que lleva a cabo un hombre, y el género es algo que tú puedes escoger o te pueden imponer dependiendo de la sociedad. Es intercambiable. Sí, de que tú estés viviendo. Así que yo creo que ahí es donde está el problema. ¿Tú estás de acuerdo con esa definición? Para ti, género, ¿es algo, una construcción social o es algo con lo que uno nace? Para mí es algo que uno nace con él. Y el problema, ¿verdad? Ampliando la contestación, ¿verdad? Creando un pequeño paréntesis. Yo creo que hay un problema con varias
definiciones modernas. En el sentido de que nosotros no podemos permitir, o más bien no debemos estar así, a ciegas, ¿no? De que la sociedad vaya modernizando su pensamiento y cambie bases bíblicas. Yo creo que eso es peligroso. Porque yo como individuo me he dado cuenta que yo puedo fallar, ¿verdad? Yo soy imperfecto ante Dios. Yo soy pecador, todos somos pecadores, ¿verdad? Por ende hemos fallado ante Dios. Pero una vez yo me alejo de Dios, mi vida se torna gris, se torna oscura, se torna triste. Y mis pensamientos se tornan hostiles. Así que mi manera de ver al mundo es diferente, es más atroz, es más cruda. Y si eso pasa en masa, ¿verdad? Y el mundo se aleja de Dios, entonces tú puedes, por ende, asumir que el mundo va a crear leyes, va a crear definiciones, va a crear asunciones lejos de Dios. Y por eso es que yo creo que entonces la definición está mal, porque está basando en que la sociedad, en su evolución, define lo que dice la Biblia. Y eso no es así. La Biblia fue escrita en un momento donde claramente había una cultura envuelta, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Sí, y aplica en toda generación, independientemente. Obviamente, como tú dices, tiene una influencia cultural, pero también tiene unos principios universales. Y es por eso que la Biblia es un libro único que se escribió hace cuántos años atrás y todavía hoy día está cambiando vidas. Así que no podemos ignorar eso. No. Hay unos principios que son que perduran para siempre y deberían de perdurar para siempre. Y yo entiendo que esto es uno de ellos. Un problema que yo veo también con esto, sacando a un lado el tema religioso, la realidad del caso es que la perspectiva de género es un asunto moral. Sí. Si tú le estás enseñando a un niño que debería de respetar o no respetar a estos géneros, o sea, se debería de respetar, eso es algo precioso. Sí. Es un asunto moral. Pero aquí donde está mi dificultad con este tema es de cuándo acá el gobierno, ¿verdad? O el sistema de educación pública establece lo que es moral y lo que no es moral. Sí. De cuando acá le toca al gobierno público establecer la moralidad con que mis hijos deberían de criarse. ¿Verdad? Yo entiendo que la moralidad le toca enseñárselo sus papás en sus casas. Sí. Y obviamente lo que son las iglesias, pero principalmente los papás en sus hogares. Y es derecho. Yo creo que esto lo que está ocurriendo ahora es evidencia, un reflejo o es debido a una falta de responsabilidad de los padres en el hogar. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, yo he escuchado y por eso es que me gustó cómo empezaste, porque dijiste que ambos bandos han tenido culpa. Y yo creo que sí. O sea, yo creo que en cierta manera la iglesia ha sido negligente. Sí. Hemos sido negligentes en muchos aspectos porque a veces queremos adorar a Dios, queremos enseñarle a nuestros jóvenes cómo danzar, cómo cantar bonito, cómo entonar, cómo tocar guitarra, tocar batería, hacer mil cosas. Y a veces se nos olvida que hay que hablarle de sexualidad, que hay que hablarle del matrimonio, que hay que hablarle de las bases de fe que establece la Biblia. Hay que hablarle cómo se fomenta una familia saludable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque tenemos muchas familias que no son propias, ¿verdad? Del orden divino de Dios, ¿verdad? Eso es un tema que tiene mucha tela, pero el punto es que nosotros como personas hemos sido tan negligentes que el Estado ha llegado a un momento donde dice, ok, tú no se lo vas a enseñar, se lo voy a enseñar yo. Porque tú no lo quieres hacer. Y por eso es que es peligroso. Sí. Y yo quiero ¿verdad? Darle un punto, sellar a ese punto. Es que si nosotros vamos a pelear entonces en contra de que se nos enseñen a los hijos estos aspectos morales, pues mira, levantémonos. Claro. Vamos a enseñarlo nosotros. Sí. ¿Verdad? Vamos entonces a educarnos nosotros y enseñarle lo correcto a nuestros hijos para que el Estado no tenga que hacerlo. Claro. Que no debería de hacerlo anyway. Pero como tú muy bien dijiste, ellos se sienten como que o tú no lo haces, pues entonces hay que hacerlo nosotros, ¿verdad? Nosotros básicamente hemos estado con los brazos cruzados por mucho tiempo. Y esto ocurre cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo ocurre un tema como este. Y es en el momento que la iglesia y la familia se cruzan los brazos por mucho tiempo, alguien se mete entre medio. Alguien entonces empieza a tomar acción. Y ahí uno como que despierta y dice, no, pero espérate, no podemos permitir esto, ¿verdad? Sí. Así que nosotros como iglesia, como familia, como seres humanos, ¿verdad? Porque esto no es un asunto simplemente religioso. Es un asunto social.
Y nosotros como civilización, como padre y madre, como adultos, como sociedad, deberíamos de educar nuestros hijos. La Biblia nos habla sobre la importancia de lo que son los hijos, ¿verdad? Hay varios versos, uno de los más famosos, Proverbios 22:6, que habla sobre instruir al niño, ¿verdad? En su camino. En su camino, ¿verdad? Y cuando sea grande no se apartará. Eso no es una promesa de que nunca se va a apartar, ¿verdad? Pero es algo que nosotros tenemos que tomar acción para evitar que eso ocurra. Es decir, lo hace más improbable si nosotros los instruimos bien desde niños, que ellos no salgan mal, ¿verdad? Sí. Si nosotros estamos permitiendo que ellos se corrompan, pues mira, es más probable que se pierdan cuando sean adultos. Así que la Biblia nos habla muchas veces sobre la importancia y el valor de educar a los niños. Un punto más antes de la... Yo sé que tú quieres hacer varios puntos. Como te dije, Proverbio nos exhorta a educar a nuestros niños desde pequeños. Y Deuteronomio 6:7 nos dice cómo educar a nuestros niños. Es decir, es enseñarles la palabra de Dios, la forma como ellos pueden caminar en el camino de Dios. Como cristianos nosotros no podemos fallar en eso, es bien importante. Sí. Yo educo a mi niño, pero tengo que, en parte de esa educación es la palabra de Dios. Yo creo que en ese aspecto todos hemos fallado en algún momento dado, ¿verdad? Es la realidad. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces nos hemos preguntado por qué no se escribió mucho acerca de Jesús cuando era pequeño. Yo creo que Jesús cuando era pequeño se estaba preparando, ¿verdad? Hay un pasaje que dice, San Lucas 2:40, dice, y el niño crecía y se fortalecía, en referencia a Jesús, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Así que esa preparación, ese crecimiento, ese desarrollo del niño es sumamente importante, porque ahí es que entonces tú basas lo que va a ser su vida. Claro, es como tú dices, no hay nada escrito de que ese niño no se va a descarriar, no hay nada escrito que mañana él va a pensar en lo que quiera hacer, pero si tú cuando pequeño estableces unas buenas bases, y esas buenas bases van con ejemplo, porque también tenemos, y hay que hablarlo claro, hay personas que ahora mismo están protestando por la perspectiva de género, pero en su casa adoran a Dios y abusan de sus parejas, ¿verdad? Sí, nuestro testimonio a veces disminuye entonces nuestras palabras. Estamos tratando de tomar acción, pero entonces la gente mira mi vida y dice, pero ¿quién eres tú para hacer esto? ¿Y por qué deberías educarlo? Si tú educas a tu niño malísimo, mira qué ejemplo le das. Así que es importante, ¿verdad? La acción y la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios va acompañada de esa acción. De que cuando tú le enseñas a tu hijo, mira, la Biblia habla del matrimonio, ¿verdad? Del sexo precioso y bonito dentro del matrimonio. El matrimonio que Dios estableció en la palabra. Pues mira que tu casa, tu matrimonio, sea saludable ante Dios, ¿verdad? No puedes tener otras mujeres, ¿verdad? No puedes golpear a tu esposa, no puedes abusar de tus niños, porque entonces estás contrarrestando las palabras de Dios, ¿verdad? Y hay algo bien triste, ¿verdad? Cuando hay un pasaje, ¿verdad? Que no lo voy a citar completo porque es bastante largo, ¿verdad? Y es el último punto que quiero establecer, pero los niños tienen, en cierta manera, una ignorancia o una falta de información en muchos aspectos, y es por eso que necesitan de nosotros. Y dice, ¿verdad, Pablo, en Corintios, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño, ¿verdad? Él claramente está hablando acerca de la relación de él con Dios, ¿verdad? Pero si lo sacamos del contexto y lo aplicamos a los niños no saben definir muy bien lo que es bueno y malo. Así que está en nosotros definir eso. Está en nosotros enseñarle lo que es el género que el Señor estableció en su palabra, la definición de género que está establecida en Génesis. Está en nosotros entonces establecer estas bases para que cuando el niño crezca tenga opciones, ¿verdad? Y él pueda definir lo que va a ser su vida basado en una buena educación. Sí, exacto. Entonces también tenemos que entender que a veces nosotros nos adelantamos. Yo entiendo que este tipo de temas, como perspectiva de género y los otros temas controversiales, como lo que es la adopción de parejas homosexuales, etcétera, yo creo que a veces nosotros nos adelantamos sin pararnos, detenernos un momento. Vamos a estudiar el tema. Vamos a aprender los efectos pro y contras de hacer esto. Vamos a mirar a largo plazo cómo esto nos puede afectar en el futuro. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a aprender, vamos a entender antes de tomar acción definitiva. Y yo creo que nosotros como sociedad queremos rápido tomar acción legal, que pasen ciertas leyes, que hagan ciertas cosas, pero ven acá.
¿cómo tú sabes como que los efectos de eso a largo plazo? ¿Verdad? Ante la duda creamos leyes. Sí, y esas leyes no las podemos llevar a cabo porque todavía tenemos las mismas dudas. Sí, exacto. No hay forma de saber. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Y yo sé que esto no es el tema de hoy, pero está relacionado. Lo que es la adopción con parejas homosexuales. La poca estadística que existe hoy día establece, obviamente, que existe más violencia y más divorcio, y etcétera, entre parejas heterosexuales que entre homosexuales. Pero vamos a ser realistas. ¿Cuántas estadísticas existen sobre eso? Claro. ¿Hace cuánto tiempo se ha estado estudiando ese tema? Muy poco tiempo, muy poca estadística. Cuando tú vienes a ver, son muy pocas parejas homosexuales que tienen hijos, porque obviamente se les hace bien difícil, ¿verdad? En muchos sitios no es legal hacerlo. Por lo tanto, tú estás basándote en una minoría. Vamos a esperar, vamos a ver los efectos a largo plazo antes de tomar decisiones. Lo mismo ocurre con perspectiva de género. Vamos a establecer claro si un género es o no es una construcción social. Claro. No nos adelantemos, ya es una construcción social, por lo tanto vamos a pasar a estas leyes. No, vamos a detenernos, porque yo creo que estamos hablando de algo sumamente importante, que es la niñez. Ellos son el futuro. No vamos no mezclemos nuestras ideologías, lo que nosotros creemos, con el futuro de estos niños. No juguemos con eso, ¿verdad? Esto no es una guerra entre la iglesia y el mundo secular. No. Esto no es una guerra entre los cristianos y los no cristianos, la iglesia y el Estado. Esto es el futuro de los niños lo que está en juego aquí. Y enseñemos respeto, porque ahora mismo es muy triste, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de este tema. Nosotros podemos tener nuestra opinión, pero nosotros... estoy más que seguro que nos encontramos a alguien y puede ser que debatimos, ¿verdad? Establecemos diferentes puntos, pero ni tú ni yo vamos a alzar la mano ante un hermano, un familiar o un conocido que abiertamente sea homosexual. O sea, yo no me atrevo. ¿Por qué? Porque primeramente yo no soy así como persona. Y segundo, Dios no le gustaría que yo hiciera eso. ¿Verdad? No le corresponde a uno no le corresponde a uno hacerlo de todas formas. Así que yo creo que también hay que establecer bien importante respeto. Tú puedes tener tu opinión. Y nosotros siempre hemos favorecido que tú tengas una opinión en el podcast. Pero establece con respeto esa opinión. Porque eso habla muy bien de ti. Si tú estás hablando más bien, que tenemos estas dos posturas, entonces se tiran los unos a los otros. Entonces los puntos, lo que verdaderamente importa, que es el tema, y los niños se pierden. Se pierden porque estamos nosotros peleando y agitados y enojados y faltándonos el respeto, porque es a ambos lados. La iglesia al resto del mundo y el mundo a las iglesias. Es a ambos lados. Y yo soy el primero a admitir, ya tú lo admitiste, que la iglesia tiene sus fallos, ha fallado mucho en estos temas, en estas situaciones, pero estamos intentando. Yo entiendo que lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos den esa oportunidad. Bueno, se está pidiendo mucho más en la realidad del caso, ¿verdad? Pero yo lo que entiendo es que deberíamos como mínimo tener esa oportunidad de expresar nuestro punto. Y vamos a analizarlo razonalmente. No mezclemos ideología. Se trata de un principio. Se trata de unos efectos que se pueden medir. Así que yo entiendo que vamos a detenernos y vamos a estudiar bien el tema. Rapidito, ¿verdad? Que nos quedan unos minutos más en cuanto volviendo a esto del género. Yo soy un fiel creyente de que Dios creó al hombre y a la mujer distintos pero iguales. Es decir, son iguales ante Dios, son iguales en valor, en importancia, en respeto y en propósito. Pero son distintos en sus atributos, en sus características. Son distintos, tienen funciones distintas, pero son iguales ante Dios. Y yo creo que yo no le veo ningún problema con eso. No sé, hoy día tenemos que aplicar eso. No deberíamos de tener esta guerra de los sexos, ¿verdad? No debería de existir esta guerra de género. No, yo entiendo que el hombre fue creado con una función, una mujer con una función. Eso no quiere decir que uno es inferior o superior a la otra. Simplemente significa que somos diferentes. ¿Y por qué no podemos practicar eso? Un ejemplo práctico. En el trabajo, yo tengo un jefe, unos empleados. El jefe está por encima de mí en cierto sentido. Él es el que manda, etcétera. Pero el jefe no es superior a mí. Él no tiene más valor que yo. Somos como seres humanos, valemos lo mismo. Pero dentro del contexto del trabajo tenemos funciones distintas. Yo soy empleado, él o ella es jefe. Pero es lo mismo con la mujer y el hombre. Cada cual tiene unas funciones distintas. Algunas veces están aquí, algunas están acá. Pero como seres humanos somos iguales. Somos iguales. Y yo voy a extender esto. Y voy a incluir también al homosexual. Voy a incluir también a esa comunidad gay. ¿Por qué? Porque como seres humanos tienen la misma valor, la misma importancia ante Dios. Así que yo quiero volver a enfatizar lo que dijimos al principio, que la iglesia como tal no está en contra de la perspectiva de género. Lo que estamos en contra es de la distorsión de lo que es el concepto de género y de la imposición de ese concepto a nuestros hijos. Yo entiendo que eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? No sé si tienes algún punto más que quieras añadir. Yo quisiera, ¿verdad? Terminar diciendo que cuando llegan estos temas a nuestra vida,
y lo dijimos en varias ocasiones, ¿verdad? Quisiera reforzarlo para terminar. Es importante que tú te eduques, es importante que tú leas, es importante que antes de formular una opinión te procures, ¿verdad? Estudiar, llenarte de lo que dice la gente, de lo que dicen los libros, de lo que dicen las estadísticas y de lo que dice la experiencia, ¿verdad? En la calle. Hay veces que nosotros como cristianos hablamos ignorantemente. Hay veces que el mundo habla en ignorancia. Y está en nosotros, si queremos llegar a debatir, hacerlo bien, hacerlo firme, hacerlo de una manera correcta. Así que formula tus opiniones de tal manera que hable bien de ti. Que tú puedas ensucarte a tus hijos, ¿verdad? Y decirle, mira, hijo o hija, esto que yo te estoy enseñando está basado en la palabra. Pero la palabra es el reflejo de mi vida. Así que acompaña el ejemplo, acompaña la educación, acompaña el descubrir todos estos temas y atrévete a opinar. Sí. Y todas estas personas, mis últimas palabras serían, ¿verdad? Una exhortación a todas las personas que están en favor y en contra. Vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a ver, analizar este tema de forma racional, porque son los niños, como dije ahorita, lo que está en juego, el futuro de ellos. Eso así. Reforcemos, ¿verdad? Fomentemos lo que es el amor, el respeto y el diálogo. No la ignorancia y la ideología. Yo creo que con eso yo me gustaría terminar, ¿verdad? Amor y respeto. Ese es el verdadero reflejo de Dios. Así que una vez más, estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Dios los bendiga.